Buenas tardes. A nombre de la Universidad Gestal de Diseño, les doy la más cordial bienvenida. El motivo de este evento es la presentación de un examen profesional de la licenciatura en Diseño Gráfico. A continuación explicaré la mecánica del evento. Se dará lectura al protocolo de examen de una memoria de posgrado. El sustentante presentará su exposición en un promedio de 20 a 30 minutos. Al término de esta, el secretario llevará la voz del jurado y dará inicio a la ronda de preguntas, iniciando con el vocal, prosiguiendo con el secretario y finalizando con el presidente. Al concluir la ronda de preguntas, el secretario anunciará la salida del recinto para la deliberación del jurado. Una vez concluida la deliberación, el presidente del jurado dará lectura del acta de titulación y tomará la protesta de ley correspondiente. Le pedimos al público guardar silencio, apagar sus celulares y no distraer al sustentante. En la ciudad de Jalapa, Enríquez, Veracruz, siendo las 10 horas del día 2 de abril del 2016, estamos reunidos para efectuar la evaluación de la memoria de posgrado para obtener el título de licenciado en Diseño Gráfico, sustentado por Octavio Reyes Olivares, memoria de posgrado de especialidad en Diseño Editorial, El Soldado y la Muerte. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Octavio Reyes Olivares y hoy vengo a presentarles mi memoria de posgrado de la especialidad de Diseño Editorial para obtener el título en Diseño Gráfico. Para este se realizó un proyecto, el cual es un libro ilustrado de un cuento de tradición rusa llamado El Soldado y la Muerte. Como contenido de esta exposición veremos una breve introducción sobre el proyecto, el planteamiento de su problema, la justificación, los objetivos que se empiezan a realizar, cómo fue el desarrollo de este proyecto y para cerrar una presentación de los finales de este. Como una pequeña introducción para este proyecto les voy a dar una pequeña reseña sobre lo que este cuento confiere. Este cuento nos transporta a una Rusia medieval en donde un soldado después de regresar de la guerra decide viajar alrededor de todo el reino, en el cual en su camino se encuentra diferentes personajes con los que decide compartir sus pertenencias al verlos con necesidad. Muchos de estos no son lo que parecen y deciden recompensar esa generosidad que él tuvo, dándole ciertos objetos, en especial dos: una baraja de cartas, con la cual jamás puede perder, y un saco, el cual tiene la propiedad de poder encerrar cualquier cosa que él quiera simplemente con ordenarlo. Dos objetos muy importantes que van a hacer que tenga una gran fama en todo el reino del zar e incluso desafiar a la muerte. Este proyecto fue elegido de un gusto personal, este tipo de narraciones tan antiguas, y también como un homenaje al autor de este cuento, que es un folclorista y filólogo llamado Alexander Nikolevich, nacido en 1826 y fallecido en 1871. Este personaje viajó en todas las regiones distantes de Rusia, rescatando más de 600 relatos que al final logró ponerlos en 8 tomos. Relatos que su característica principal es que no solamente tenían la final de entretener, sino que realmente daban algo al que los escuchaba, o en este caso a los lectores, como es una enseñanza, el poder inculcar ciertos valores como éticos o morales, las cuales en las narraciones actuales no se ve mucho. Este tipo de literaturas tenían mucho apoyo en unos tiempos pasados, no solamente con editoriales, sino incluso con programas de televisión. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, estos han dejado de prestarles atención, por lo cual el público de ahora, las nuevas generaciones, no tienen ese interés, ¿no?, por saber este tipo de textos, los cuales normalmente no saben incluso de los propios de su país, mucho menos de unos que están apartados en otras partes del mundo. Sin embargo, como nunca falla la regla, hay cierto porcentaje de lectores que sí les interesa este tipo de lecturas, y la herramienta más fácil, ¿no?, para hacerse de ellas o poder leerlas es por medio del internet. Al buscarlas en la web se ven con el problema de que los encuentran con una muy mala presentación, las cuales por lo mismo hacen una lectura muy pesada y tediosa. Aquí les voy a dar 2 ejemplos más o menos para que estemos en contexto. Aquí podemos ver la imagen de un blog en donde la persona que lo subió utilizó una imagen que no es acorde a lo que estamos leyendo, ya que utilizó la fotografía de un soldado que no refleja lo que realmente es en el tiempo que estamos platicando. Otro que se adhiere más a lo que les comento es este blog en el cual la persona que lo subió lo único que hizo fue vaciar el texto en esta plataforma, ¿no?, que es una página web, y aplicó una tipografía que tal vez elegida por gusto propio o una dada por default de la misma página,
hace una lectura muy pesada, además de que no tiene una jerarquía, no sabes en qué momento empieza un texto y termina otro, haciendo que por más que uno tenga interés en saber sobre esta lectura, pues termine por abandonarla. En base a esto, lo que se busca es mostrar este cuento de una manera profesional. Con esto queremos decir una selección de tipografías que ayuden a que sea más legible y por ende no sea muy pesada la lectura y invite al lector a esta. También la utilización de ilustraciones que realmente reflejen y nos den el contexto de la época que estamos hablando. En cuanto al problema del interés del público, lo que intentamos es despertarlo otra vez, haciendo un producto que sea llamativo, que realmente llame la atención del espectador e invite a leerlo. Esto también con la finalidad de que todo el trabajo que realizó este personaje no se quede empolvado en un estante, sino que se muestre a las nuevas generaciones. El objetivo general, supongo, es muy claro, el cual es diseñar un libro ilustrado que sea atractivo y dinámico del cuento El soldado y la muerte, del autor Alexander Nikolevich Afanasiev. Como objetivos particulares tenemos la creación de ilustraciones que logren realmente reflejar la obra, que transmitan ese momento histórico y que realmente ayuden al lector a ambientarse en ella. Como dije anteriormente, este es un cuento tradicional ruso, por lo que tal vez muchas palabras que se utilicen en él son muy desconocidas para nosotros o para los lectores. De este modo se busca dar ciertos datos informativos que son aparte del texto para que el lector se pueda ambientar aún más. Para este tipo de informaciones lo que se quiere es integrar ciertos elementos dinámicos como un recurso editorial lúdico. De esta forma presentar una información y que el lector tenga más interacción con este producto. El referente que más nos sirvió para este trabajo fue el libro Dragones de Hernán Dreg, edición 2004. Aquí podemos ver cómo tiene una retícula bastante amable que le ayuda, ¿no?, a meter estas ilustraciones que hacen juego con esto. Pero lo más importante que queremos resaltar es cómo utiliza estos elementos dinámicos como los que nos estábamos refiriendo, que se encuentra en esta parte. Este desplegable que esta persona utilizó, que viene pegada en la página, tiene una pequeña pestaña, la cual al estirarla se crea un acordeón que de esta forma muestra información que ayuda a la lectura de una forma más integrada para el lector. Ahora empezando el desarrollo del proyecto, vamos a hablar sobre el sustrato que se utilizó para las páginas. Este fue la cartulina opalina marfil de 255 gramos. Esta con la finalidad de que al momento de pegar estos elementos dinámicos, como anteriormente comenté, el papel sea lo suficientemente fuerte para que no se doble o se rompa a la hora de aplicar el pegamento. El pliego es de 87 centímetros de ancho por 57 de altura, en el cual se acomodaron 8 hojas de manera vertical para tratar de que fuera mínimo el desgaste de las hojas y dejar el suficiente margen para las pinzas de impresión. El formato es un formato cuadrado de 22 centímetros de ancho por 20 de alto. Esto con la finalidad de que fuera un formato muy cómodo para el lector, que sea fácil de manejar y además es un tamaño lo suficientemente grande como para mostrar las ilustraciones. Para la retícula, para establecer los márgenes se utilizó el principio de tercios y posteriormente se modificó un poco de manera proporcional a la tipografía utilizada y con su puntaje. Los márgenes quedaron de 2 centímetros de margen interior, 1.3 centímetros de margen superior, 1.5 centímetros de margen exterior y 2 centímetros de margen inferior. Ya para la retícula se utilizó unas 7 columnas de 2.25 centímetros con un medianil de 0.42 centímetros. Esto con la finalidad de utilizar 6 de las columnas para el texto y una columna falsa que tiene 2 objetivos. El primero es dar cierto espacio a las páginas que no se vuelvan pesadas y que tenga donde respirar el lector. Y la otra, que es muy importante, es que estas fueron utilizadas para justificar en cada página dónde va colocado los elementos dinámicos que más adelante comentaré. Aquí podemos ver un ejemplo más detallado ya aplicado, cómo viene la ilustración con el texto, y aquí vemos la columna falsa con la cual se justificó el acomodo del desplegable. Para la tipografía de este cuento, la inicial, se utilizó la medieval victoriana número 2.
Esta para empezar la capitular del cuento, haciendo referencia a estos libros antiguos de la época medieval que utilizaban este tipo de capitulares ornamentadas. Para el cuerpo de texto del cuento, así como de los desplegables, se eligió la tipografía Cambria regular. Esta por un diseño pues elegante por sus patines, muy legible, haciendo que la lectura no se vuelva tediosa. También se utilizó en su forma bol, esto para hacer contraste en las palabras claves, que son las que se empiezan a explicar en los desplegables, y también se utilizó para los títulos del mismo. Para hacer la identidad del título del libro se utilizaron dos tipografías. Una de ellas es la Hanstens-Weiler, elegida por su diseño palo seco, con la finalidad de que refleje fuerza, dureza y esta solidez, ¿no?, que un soldado nos transmite. Y por el otro lado se utilizó la tipografía Norwell-High. Esta una tipografía elegida con un pequeño efecto de craquelado para la parte de la muerte. Esto con la finalidad de que hubiera un contraste entre uno y otro personaje y darles en el título una identidad a cada uno. Aquí podemos ver los ejemplos de cómo fue utilizada la tipografía. Podemos ver la medieval victoriana número 2, utilizada de capitular con 4 puntos. La Cambria regular de 11 puntos con 14 de interlineado. Y aquí podemos ver de una forma más fácil lo que les comentaba del título. Cómo se utilizó lo del soldado para darle una identidad a ese personaje y por otro lado a la muerte. Para la tipografía, aquí podemos ver uno de los desplegables, cómo se utilizó la Cambria Blur para el título. Aquí la marca de texto y cómo fue añadida una imagen para fortalecer esta explicación y que el lector tenga una mejor idea de la historia y que se ambiente en ella. En el color se diseñó un tritono a base de los Pantones 1405, el Pantone 158 y el Pantone 149. Este tritono se hizo con la finalidad de darle este toque de dibujo antiguo a las ilustraciones, además de ser hechas a mano alzada para como fortalecer este punto. También en el cuento se utilizaron dos colores aparte del negro, que es el base. Un tono café, utilizado en la cubierta del cuento para hacer una unidad entre la tipografía y la ilustración. Y por otro lado se utilizó un tono azul. Este es muy importante ya que fue utilizado para resaltar las palabras, las cuales se piensan explicar en los desplegables. Para las ilustraciones se inicia con el bocetaje. El primer paso, y tal vez el más difícil de fue la selección de escenas. ¿Qué escenas son realmente las importantes o las que queremos que el lector vea, que nosotros creamos que son las idóneas para ambientarlo en cada una de las páginas que está leyendo? Una vez seleccionadas estas escenas, se piensa en la posición. La posición, cuando nos referimos a esta palabra, es el lugar que va a utilizar estas ilustraciones en el cuento. Va a abarcar 2 hojas, solo va a estar en una, más o menos de qué tamaño va a ser y cómo se va a integrar con las cajas de texto. Una vez teniendo estos dos elementos, lo que se empieza a hacer son los bocetos de las identidades de los personajes. Con esto nos referimos a si van a ser viejos, van a ser jóvenes, van a ser robustos, van a ser fuertes, y una vez descartado todo eso, se inicia la selección. En la selección de personajes, una vez teniendo definido cada uno de ellos, se empiezan a dibujar de una manera más cuidada. Esto con la finalidad de ya ser usados para el producto final. Cabe resaltar que también se empezaron a hacer a tamaño escala real del cuento. Esto con la finalidad, en los acabados se empezó ya a meter sombras y luces. Para esto se utilizó lápices y plumones de distintos puntajes para darle un mejor contraste a la ilustración. La idea de haber creado estas ilustraciones a tamaño real es que en el momento del escaneado no corremos ningún riesgo de que una de estas se pixelee. Como bien dije, estas ilustraciones se piensan dejar a mano alzada para dar un énfasis más, aunque es un libro antiguo que se hizo hecho a mano sobre el sustrato. Por lo cual se limpió en un programa llamado Photoshop para posteriormente aplicar el tritono anteriormente comentado y lograr el trabajo final, ¿no?, que es como se ve esta ilustración. Hablando de los desplegables, como ya habíamos comentado, son
elementos dinámicos que van a ser utilizados para presentarle al lector de una forma más llamativa, que se integre más ciertas informaciones que no son del cuento, sino es como un regalo aparte para que se integre más a la historia. Los objetos son de una sola pieza, los cuales después se doblan y una de las caras va pegada en el cuento. El sustrato utilizado fue la cartulina Via-Flet, esto con la finalidad de que hubiera un contraste entre los sustratos utilizados, además de que esta cartulina tiene la propiedad de que es muy flexible y muy delgada, por lo que no crea un volumen tan alto y de este modo no hacer mucho espacio en el cuento. Como un método de cierre se diseñó un sello impreso en papel adherible para hacer referencia a cómo en ese tiempo cerraban los documentos. Se hicieron diferentes desplegables para que no fueran muy monótonos. El primero que les voy a mostrar se asemeja a un sobre, el cual en la pestaña más pequeña viene el título de la palabra que se empieza a escribir y en la pestaña más larga viene el cuerpo de texto. En el caso de este desplegable, la cara que se pega en el cuento es la que contiene la ilustración. En el segundo desplegable se hizo uno con unas pestañas del mismo tamaño con la intención de que al momento de cerrarlas quedaran exactamente a la mitad. Aquí podemos ver de igual manera el título siempre en la parte de arriba. En este caso la cara que se pega en el cuento es la que tiene la información de la palabra y en la parte de abajo la ilustración. El desplegable número C es muy parecido a simplemente con la variación de que la pestaña más larga se diseñó para que se abriera hacia afuera. Esto con la finalidad de que en el momento en el que uno esté leyendo el cuento, esta no le tape al lector el texto. Aquí podemos ver un ejemplo más o menos de cómo se cierra y cómo se abre. Y aquí es exactamente el mismo principio, hacer que la pestaña abra del lado derecho del cuento para que no interrumpa con el texto. Para el encuadernado de este cuento se decidió hacer de manera manual, esto con la finalidad de darle un toque más artesanal al trabajo y tener ese valor agregado como de un objeto único. Se utilizó cartón gris para las cubiertas, un pegamento blanco para juntarlas, el cual fue utilizado también para los desplegables, cartulina café oscuro para las guardas del cuento y unas grapas industriales con la finalidad de que no se deshoje y dure mucho tiempo. Empezando la presentación de los finales podemos ver la cubierta del cuento, como en la contracubierta tiene una pequeña reseña como la que les di al inicio de esta exposición, el lomo con el título del cuento y la cubierta anteriormente vista. Aquí empiezan algunas de las páginas interiores donde podemos apreciar mejor todo lo que se ha explicado a lo largo de esta exposición. Aquí vemos cómo la persona ya está interactuando con el cuento. Podemos ver que el tamaño cómodo no le molesta y la interacción con los desplegables. Para cerrar esta exposición, quiero empezar diciendo que me sirvió de mucho, ya que fue una forma de valorar más este proceso a la hora de crear este tipo de piezas editoriales. Ya que tanto en la carrera como en cierta especialidad nosotros nos quedamos solamente con la mitad del trabajo, el cual es hacerlo digitalmente. Sin embargo, no vemos realmente toda la investigación que viene detrás de esto, no únicamente con la decisión de qué sustratos son los correctos o los necesarios para hacer esto, sino incluso una investigación más allá. En el caso de este proyecto, por ejemplo, se tuvo que hacer una investigación de cómo lucía un soldado ruso, ¿no?, de la época medieval, a tal punto incluso de buscar cómo eran las empuñaduras de las espadas con la finalidad de darle una mejor ambientación al lector. Cosas que son tal vez un poco pequeñas, tal vez indirectamente no se ven, pero hacen que un trabajo se vea más profesional. En cuanto a los objetivos de esta exposición o de este proyecto, se ven muy bien reflejados en el producto final, ya que se logró una edición bien lograda de las tipografías, el texto no es cansado de leer, se presenta muy bien, las imágenes representan realmente el contexto en el que estamos leyendo, son acordes a lo que dice. Y la forma de presentar estos datos extras hace que el lector se integre más, ¿no?, con su producto. Académicamente hablando, me da mucho gusto decir esta ya etapa de cierre,
que tanto las metas como las razones por las que decidí tomar esta especialidad realmente han sido cumplidas, ya que me ayudó a fortalecer mucho los conocimientos que tenía desde la carrera. Y esto me ayuda a darle una mejor calidad tanto en proyectos personales como en mi ámbito laboral. Sin más que decir, les doy muchas gracias por su tiempo y ojalá haya sido de su agrado esta presentación. En la ciudad de Jalapa, Enríquez, Veracruz, a las 10 horas del día 2 del mes de abril del 2016, se reunieron los miembros del jurado integrado por los señores maestra en artes visuales Mayra Díaz Ordóñez, diseñador gráfico Ignacio Colosía Velázquez, diseñadora gráfica Julia Saraid Polanco Chusville, bajo la presidencia del primero y con carácter de secretario el último, para proceder a efectuar la evaluación de memoria de posgrado para obtener el título de licenciatura en diseño gráfico con reconocimiento de validez oficial de la SEP, según acuerdo número 93-3101 de fecha 29 de enero de 1993, que sustenta Octavio Reyes Olivares. Los miembros del jurado examinaron al sustentante y después de deliberar entre sí resolvieron declararlo aprobado por unanimidad. El presidente del jurado le dio a conocer el resultado y procedió a tomar la protesta de ley. Ciudadano Octavio Reyes Olivares, ¿protesta usted que en el ejercicio de su profesión de diseño gráfico comprometerá todos sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores éticos al servicio de la sociedad, enalteciendo con su práctica diaria a su universidad y favoreciendo el progreso social en todos sus ámbitos? Sí, protesto. Si así lo hiciere, que la universidad y la sociedad se lo reconozca, y si no actuare así, se lo demande. Muchas felicidades, Octavio. Muchas gracias. Para concluir este evento, procederemos a tomar la fotografía oficial. La Universidad Gestal de Diseño agradece a todos su presencia.